soberbio o arrogante, ¿no? No conlleva nada bueno, porque el ser arrogante, alguien ya no te va a retroalimentar, no te va a dar más input. ¿Por qué? Porque se asume porque sabes mucho, ¿no? Pero cuando uno busca la participación del equipo, el equipo comienza a retroalimentar, a ver, a dar algunos puntos que quizás a veces no lo vemos, ¿no? Y como dicen algunos, ¿no? Hay que mirar el bosque, no hay que mirar el árbol. Claro, pero tú miras el bosque, pero te puedes también sumergir en el árbol para que sepas que a lo mejor ahí hay ciertos problemas, ¿no? ¿Y quién te ayuda a eso? Es el equipo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo que ellos ven otras cosas que tú no ves. Entonces, y así es, por eso se llama equipo de trabajo. Va a depender la estimación, el tamaño del proyecto y el nivel de incertidumbre, ¿no? Como les comentaba también, ¿no? Implica el futuro, ¿no? El futuro es complejo. Bien, ¿qué más? Para allá de una vez. Algo más por acá. Bien, esto quería mostrarle cómo nosotros esbozamos, ¿no? En una pizarra el proyecto, ¿no? Cómo iba, qué personal íbamos a necesitar en el proyecto, ¿no? Perdón, no quiere rayar acá, a ver qué pasó. Ya. Que el equipo, ¿no? ¿Quién iba a ser los equipos, ¿no? El contratista, servicio personal, ¿no? Ver también el tema del alojamiento, ¿no? Porque hay zonas que a lo mejor no tienen alojamiento, entonces ya tienen que llevar pues ahora lo felizmente hay containers, ¿no? Pero estos fueron los proyectos que recién iniciamos cuando fue pues cuando se privatizó todo, ¿no? Porque la mayoría de mineras eran del Estado. Creo que eran muy pocas que eran privadas. Ahora la mayoría son privadas, pero en esa temporada todavía recién estaban pasando a ser privadas, ¿no? Y así uno va viendo pues el personal, qué personal vamos a necesitar, mecánicos, electricistas, civiles, el tema logístico, ¿no? El gerente de proyecto, cuál va a ser su perfil, quién va a comandar este equipo. Los planes de seguridad, los planes de ambientales, los planes, los riesgos, ¿no? Los servicios auxiliares que va a necesitar el proyecto, ¿no? Todo ese esquema uno tiene que ir buscando siempre, ¿no? Bueno, libros vamos a encontrar bastante, ¿no? Quizás un poco usando la frase de, ¿cómo se llama este señor de Lavallejo? Plata como cancha, dice, ¿no? Información como cancha, pero hay que saber usar esa información como, ¿no? O sea, información que todos leamos, ¿no? Y que todos nos retroalimentemos, enfocarnos básicamente en la esencia de un libro. Acá dice algo interesante, ¿no? Dice, la mayor parte de ellos, dice, hablan sobre lo que debemos hacer, en qué forma debemos secar el pantano, pero todos sabemos cuán difícil resulta concentrarse en el proyecto de recuperación del pantano, ¿no? Cuando dice, cuando estamos hasta el cuello viéndonos con los cocodrilos ahí, ¿no? Entonces, es el momento de la calma, ¿no? Bien, aquí también, ¿no? Ya esto todo se ha ido esbozando en el camino. Más, ¿no? Esto ya lo leen ustedes, ya eso también, ¿no? Hay cosas que ya hemos comentado. Acá hay un tema poco para también esbozarnos en este criterio, ¿no? ¿Cuál es el primer proyecto que podría haberse hecho en el mundo, ¿no? El arca, ¿no? El arca de Noé. En la Biblia dice pues que Dios le dijo, construye un arca de madera de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, ¿no? Y hazla en 7 meses, dice, ¿no? A cuyo término destruirá la tierra por un diluvio, ¿no? Pero bueno, lo importante es acá, ¿no? De que esas medidas, miren,
llevan un tema de estabilidad, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros a lo mejor llevamos este tipo de medidas a a ciertos buques, a ciertos submarinos, probablemente tengan cierta eficiencia, porque el diluvio fue altamente desastroso, ¿no? Entonces, a veces hasta se me ha ocurrido, señores, no sé, a veces nosotros cuando construimos casas, ¿no? Chan Chan, por ejemplo, tiene unos bolones, ¿no? Que soportan toda esa estructura, ese muro de adobe, ¿no? De tal manera que cuando hay un movimiento sísmico, son absorbidos por estos bolones. Se me ocurría ayer, ¿no? Así en son de broma. Decía, oye, nosotros tenemos una dentadura, ¿no? Y fíjense, tan sabio es Dios que nos ha puesto acá unos dientes, ¿no? Que se soportan, fíjense. En, el odontólogo te habla de huesos, todo, pero hay cierta estabilidad en nuestros dientes, ¿no? Cuando mascamos todo, ¿no? Los trituramos la comida, ¿no? Bueno, tantas cosas que hay en la naturaleza que podemos plasmarlo en cosas que son de utilidad. Y acá, ¿no? El desglose de trabajo, por ejemplo, en el Arca de Noé, ¿qué puede ser, no? Un objetivo para los aserradores, otros objetivos para los carpinteros y los objetivos para los encargados de los animales. Fíjense, ¿no? O sea, se imaginan toda esa planificación que ha tenido que hacer pues Noé, ¿no? Con las personas que tenía ahí, que le tenían que ayudar, ¿no? Eran tres, cuatro personas, ¿no? Según la Biblia, ¿no? El estimado de tiempo, ¿no? Cómo ha tenido que hacer su estimado de tiempo, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? De la estructura de desglose, ¿no? Ahora, un lado era igual al otro lado, entonces habría que hacer solamente el hito, es uno de los hitos sería la terminación de un lado del arca, el otro hito del otro lado, y los eventos serían casi similares, ¿no? Luego tendríamos las actividades, ¿no? Por ejemplo, la construcción de los soportes laterales, para ese evento, la construcción de los soportes verticales, la terminación de los costados, construir soportes horizontales y así, ¿no? Tan igual como este ejemplo, como el ejemplo de la comida del lomo saltado, son estructuras de glose que nos van a ayudar, pues, a, a tener una secuencia lógica y un seguimiento adecuado del proyecto. Ojo que todo cronograma, tanto de tiempo y costos, después de la planificación tiene que ir actualizándose con respecto a lo real, ¿no? Lo ideal es que lo planificado vaya de la mano con lo real y que no haya mucha divergencia, que esté dentro del marco, por supuesto. Bien, ¿no? Vamos a tener ciertas formulaciones. ¿Qué más tenemos acá? Ujú. Ahora entendamos bien, señores, que un buen cronograma, ¿no? Tampoco esto no es para desalentarse, ni tampoco para deprimirse, ¿no? Sino que saquemos provecho de esta lección aprendida. Una lección aprendida en la cual sepamos que un cronograma no asegura el éxito, pero lo que sí vamos a tener bien claro, que un mal cronograma sí va a asegurar retrasos, sobrecostos y también, ¿no? Valiosas lecciones aprendidas. Bueno, la idea, señores, es que seamos bastante motivadores siempre, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, acá no he usado la palabra fracaso. ¿Por qué? Porque realmente
Es una palabra mal usada a veces si uno se comienza a analizar por qué. No hemos fracasado. Fracasar significa no sacar utilidad de lo que tú has hecho. Son más bien lecciones aprendidas o podríamos decir, una curva de aprendizaje, ¿no? Una curva de aprendizaje, porque yo aprendo, ¿no? Yo estoy aprendiendo. O sea, yo creo que en sí como fracaso sería algo que ya no va a servir para nada, ¿no? Yo hice algo, pero sí me va a servir, porque ese error va a conllevar a que yo mejore en ciertos aspectos y esas lecciones aprendidas. No se olviden que siempre después de cada exposición, de cada trabajo que se les da, ustedes tienen que tener una lámina o una hoja en Word, PowerPoint, lo que ustedes como quieran presentarlo, les doy esa facilidad, como ustedes se sientan mejor, de poner siempre las lecciones aprendidas. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a ver otros temas acá, en este poco tiempo que nos queda. A ver, aquí. No, no, ya lo tenía abierto acá. Bien, entonces, para iniciar, señores, ya las tareas para la siguiente semana, hay dos tareas que vamos a hacer. Una de ellas, este solamente es como ejemplo para hacer el EDT, ¿no? Eh, el grupo que tome la denominación número uno tomará el caso uno, ¿no? Para esta tarea, ¿no? Acá le hemos hecho un pequeño resumen de qué se trata la tarea, ¿no? El reto y el objetivo, ¿no? Y qué problemas podrías tener. Y acá viene la descripción del caso. Como vamos a hacer tres grupos, serán los tres casos, los tres primeros casos, pues, ¿no? Ahí está el objetivo y todo lo que todo el desafío que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Luego tenemos el caso del hospital regional, ¿no? Luego tenemos una ONG, ¿no? Acá hay varios que he tratado de esbozarlo, ¿no? Y acá tenemos el caso de una municipalidad de bicicletas compartidas, ¿no? Todo esto les voy a pasar para que ustedes lo tengan y solamente trabajaríamos en los tres primeros, pues, ¿no? Luego, ¿qué más? Esto recién lo estoy elaborando, lo estoy actualizando, mejor dicho, porque ya lo tenía elaborado, pero estoy actualizando esta tarea que ustedes van a definir un proyecto. Generalmente yo les daba un proyecto a todos, ¿no? En anteriores cursos que he dictado este tema, pero todos esbozaban casi las mismas conclusiones, bueno, habían discrepancias, pero he preferido mejor que ustedes escojan un proyecto que estén haciendo o que hayan llevado y cómo ustedes podrían haberlo enfrentado ahora, ¿ya? Entonces, para ello, esto es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Actualizando, como le digo, solamente para que lo visualicen. A ver, ya esto voy a sacarlo.
Ahí, ¿no? Este para el curso de gestión de tiempo y costo, ¿no? Lo estoy actualizando, como les dije, ya lo tengo de otra forma. Les voy a pasar si les gusta el anterior, sino que acá le estoy adicionando, ¿no? Le estoy adicionando el tema de la inteligencia artificial, ¿no? El uso de la inteligencia, como recién es para... No nos podemos, como les digo, dejar de lado ya la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, ¿no? Son dos temas que sí o sí van a tener que usar. O sea, no es una imposición, sencillamente porque es parte, ya es como decir, antes hacíamos nuestro informe a máquina de escribir, ¿no? Con máquina de escribir. Apareció la PC y ya teníamos que hacerlo en Word, ¿no? Bueno, y ahora todo ya está digitalizado. Entonces tenemos que ir haciendo uso de esas herramientas, ¿no? O sea, se quiera o no, ya tenemos que hacerle uso. Entonces, las respuestas son más rápidas, inclusive, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que, para la siguiente clase, hacer esta tarea y solamente esbozarme en una hojita qué proyecto están queriendo contemplar. Por ejemplo, ¿no? Aquí yo hice una relación abajo, ¿no? Denme un segundo, voy a correr esto porque no me dejan ver abajo. Aquí, aquí. Creo que acá abajo le puse. Saqué algunos proyectos, ¿no? Como le digo, esto estoy construyendo, ¿no? Estoy actualizándolo, ¿no? Esto les voy a dar a ustedes también. Por ejemplo, ¿no? Así una hojita sencilla nomás. Por supuesto que hay estos valores no me lo van a dar ahora, pues no, esto es que va a ser la conclusión al final del curso casi, ¿no? Pero quizás alguien me va a decir, pues, eh, hay un proyecto que están gestionando en este momento, ¿no? Por ejemplo, la construcción de una torre o una planta de chancado primario, una planta de chancado secundario, una planta a lo mejor, qué sé yo, o una nueva edificación, ¿no? Solamente el título, ¿no? Para la siguiente semana, cuál va a ser su proyecto de seguimiento para todo el curso, el título, ¿no? Presupuesto no, por supuesto, porque no saben, no, si es un proyecto que ustedes ya lo han realizado, van a conocer cuál ha sido el presupuesto y cómo lo van a llevar. Lo ideal que sea un proyecto nuevo, que ustedes quieran cómo lo vamos a aprender y con la orientación nuestra y como equipo lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Y en ese proyecto nosotros vamos a hacer la gestión del tiempo, ¿no? Y la gestión de costo. La gestión del tiempo generalmente es para hasta más o menos hasta el parcial, ¿no? Y la gestión de costo después del parcial. Entonces, al final de cuentas, el curso va a terminar con este resumen, ¿no? Este va a ser mi resumen final, ¿no? Con mi lección aprendida, por supuesto. Acá falta las lecciones aprendidas que siempre ustedes a lo largo del curso van a ir poniendo las lecciones aprendidas, ¿no? Esto, como le digo, lo estoy actualizando, ¿no? Ya está, ¿no? Y acá hay otro tema, ¿no? Del caso de ampliación del aeropuerto internacional, ¿no? La red que puede servirles a ustedes, ¿ah? ¿Cómo más o menos ustedes podrían enfocar, podrían enfrentar este proyecto, ¿no? Puede servirles, no sé, son ideas, ¿no? Porque el proyecto básicamente nace de ideas. Una idea de hacer tal cosa y con base a ello, ir a lo mejor, quién sabe que el proyecto que le estoy dando en este momento de tarea para la siguiente semana también les pueda servir como una herramienta de trabajo, ¿no? ¿Ok? Preguntas, señores. Yo, por ejemplo,
he usado siempre esta plantilla para mis proyectos. ¿Lo visualizan, señores? Se visualiza, profesor. Sí, Ya. Sí, Sí, sí se Por ve. ejemplo, yo en mi estructura de costos de un equipo, bien, le comento una experiencia. Este, en una oportunidad, una empresa transnacional, hizo un presupuesto y ellos llegaban a un presupuesto de $1 millón. Fue un proyecto sencillo donde se tenía que hacer pues, En ese tiempo ya no usábamos la palabra economía circular, sino que usábamos, pero realmente tenía el concepto de economía circular, ¿no? Ahora alguien ha puesto esa economía circular. Nosotros le llamábamos recirculación. ¿Qué ocurría? En el proceso habían polvos que se iban al ambiente, entonces ese polvo teníamos que recolectarlo porque era rico en plata y mediante tornillos helicoidales lo alimentábamos nuevamente al horno, ¿no? Y del horno al salir los polvos lo llevábamos a unos colectores de polvo y hacía la recirculación ahí, ¿no? Ese era el proceso básicamente de este proyecto. Entonces ellos calcularon $1 millón hacer este proyecto de sistema de ventilación industrial. Me dieron el proyecto y me dijeron, ingeniero, revisa este esquema, ¿no? Entonces, revisé el proyecto, ¿no? Y para eso ya hicimos esta tabla, esta estructura de costos, que es bastante completo. Lo que aplica, aplica, y lo que no aplica, no aplica, pues sencillamente no lo tomamos en consideración, ¿no? Entonces hice todo, ¿no? Lo que correspondía a la ingeniería. Ojo que en el estudio de ingeniería, señores, tenemos que tener el estudio de suelos y el estudio de resistividad, situación que a veces se le escapa a muchas personas, ¿no? Y las condiciones generales del sitio. A veces pedimos una bomba y decimos, oye, véndeme una bomba. Creen que las bombas, muchos creen que las bombas se piden con HP, ¿no? Las bombas se piden con HQ. Entonces, y a veces hay una mala solicitud y no se sabe si a cuántos metros sobre el nivel del mar va a trabajar, cuál es su factor de servicio, así muchos detalles que a veces obviamos. Bien, entonces sí hicimos esto, la ingeniería, el movimiento de tierra, ¿no? No aplicaba en ese momento. El concreto se aplicaba, ¿no? No, perdón, se aplicaba al movimiento de tierra. El concreto, cuánto de estructura íbamos a manejar, ¿no? El sistema mecánico, qué equipos, ¿no? Y aquí íbamos aumentando qué equipos íbamos a usar, ¿no? Las cantidades, todo, y hacíamos nuestro cuadro de desembolsos inclusive, ¿no? Y fíjense, está completito esto, ¿no? Y hay que aumentarle, ¿no? Todo el sistema eléctrico, el sistema de control, los refractarios, aislamientos, ¿no? Los taxes, ¿no? Los impuestos, todo está aquí, ¿no? Entonces, cuando yo hice esta evaluación, llegué a más o menos a $3.5 millones. Y esta empresa vino y él había enviado ya su informe a la gerencia general. Entonces, cuando a mí me dan este proyecto, me dicen, oye, chequéalo, y yo voy donde mi gerente de proyecto le digo, mira, hay este problema. No es 1 millón, es 3.5. Bueno, Wilmer, repórtalo a la gerencia general. Me dijo. Lo reporté y viene de la empresa transnacional, me dice, ingeniero, ¿por qué usted ha mandado de frente a la gerencia general sin primero conversar conmigo? Bueno, le dije, mire, señor, y ellos estaban por debajo nuestro, ¿no? Entonces, le digo, si usted ha mandado de frente a la gerencia general, es lo mismo que hice yo. O sea, ¿por qué usted no conversó conmigo primero antes de enviarlo? Entonces, nos sentamos a revisar el proyecto, señores. Querían bajar más el precio de los 3.5. Se dieron cuenta que habían errado, pues, ¿no? Entonces, fíjense, yo cedí en algunos costos, ¿no? De concreto, de estructuras. Bueno, ya llegamos a 3.3 millones. Querían bajarlo más, no se podía. No se puede, así de sencillo, ¿no? Hay que saber manejar índices también acá, ¿no?
Entonces, fíjense, al final de cuentas, ni ellos con sus $0.8 millones, ni yo con mis 3.3 millones acertamos. ¿Por qué? Porque yo cedí también en un punto, pues, ¿no? Entonces, el proyecto costó $5.5 millones, imagínense, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese cambio, ¿no? O sea, mientras, perdón, ¿qué pasó acá? O sea, fíjense, ¿no? Ellos hablaban de .8, ¿no? Yo hablaba de 3.5 y el proyecto costó 5.5, casi 6, creo, algo así, ¿no? Fíjense, ¿no? La variación, ¿no? O sea, no, el porcentaje de variación era alto, fíjense, ¿no? O sea, casi 200 por... ¿Cuánto es esto? En porcentaje, ¿cuánto es? Miren, 57% más, ¿no? 57% más. Sí, Mac, ¿querías comentar, creo, algo? Sí, ingeniero, para que, si bien es cierto, en cada proyecto vamos a tener divergencias, ¿no? En este tema de los costos, ¿hasta cuánto por ciento es aceptable para considerar un buen proyecto? Tanto si fuera menos a si fuera más también, ¿no? Sí, generalmente siempre se ha manejado entre más o menos 10%. O sea, tienes que justificar. Si tú, por ejemplo, dices, mi proyecto cuesta, vamos a hacer un número redondo, 100, ¿no? Un 10% menos sería 90 y 110 sería el máximo. Pero ¿qué pasa si tú no sacas 90, gastas 80 o gastas 120 para exagerar, ¿no? Si tú gastas 80, tienes que justificar por qué gastaste 80. ¿Por qué? Ocurre a veces de que nosotros, los proyectistas, los ingenieros de proyectos o los gerentes de proyectos, este, inflan el proyecto, entonces creen que inflando el proyecto y al gastar menos es un gran logro. Hoy he ahorrado pues más del 20%, ¿no? Yo tenía que gastar $100.000 o $100 millones y he gastado 80 millones, puta, le he ahorrado al Estado. No lo has ahorrado, porque tienes que justificar por qué gastaste menos. O sea, tu planificación no fue la adecuada. Ese es el criterio, ¿no? Ahora, si tú gastas 90 o 110, no se pide mucha justificación porque estás dentro de un margen. Inclusive la ingeniería, cuando hablamos de una ingeniería conceptual, tenemos un margen de error de más o menos, más o menos 50%. Cuando hablamos de una ingeniería básica, estamos hablando de un margen de error de más o menos 30%, 25 a 30%. Pero cuando hablamos de ingeniería de detalle, estamos hablando de un margen de error de más o menos 10%. Fíjense, y estamos en una ingeniería de detalle. De todas maneras, hay un margen de error. Entonces, en los proyectos se ha llevado estos elementos como sistemas de control en el cual tú tienes un margen de más de 10%, más o menos 10%, ¿no? Lo ideal es que tú gastes ese 100% que has estimado, ¿no? Pero tienes ese margen de más o menos 10%. Pero si ya te vas muy por debajo, muy por encima también es porque hay elementos o actividades que no has considerado, ¿no? Entonces, esos son básicamente uno de los puntos de control que uno tiene que tener cuando ya comienza a ejecutar los proyectos, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Marc. Hola, ¿me escucharon o no me escucharon? Sí, ingeniero, correcto. Ok. Muy bien, entonces, señores, con Miguel le estoy pasando más tardecito los trabajos para que ya ustedes se organicen y la próxima semana expongan sus trabajos, pues. ¿Sí? ¿Algunas preguntas? Si no hay preguntas, terminamos ahí y nos vemos la próxima semana. ¿Preguntas? Han venido sin ganas de hablar por hoy día, ¿no?
Bien. Entonces, señores, que tengan un buen fin de semana. Bueno, yo respeto las creencias de todos, pero yo sí creo en Dios, así que que les vaya bien a todos, que tengan un buen fin de semana. Como les digo, eh, usen adecuadamente el tiempo, en hacer sus tareas a tiempo, valga la redundancia, y yo creo que todos vamos a salir aprendiendo, ¿no? O sea, siempre aprendemos algo cada día, ¿sí? Muy buenas tardes y que tengan un buen fin de semana, señores. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, Jero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta No, luego. ingeniero, nos confirma cuando suba el trabajo para poder revisar. Gracias, hasta luego. Ok, bien. Chao.